Hola, Dios los bendiga. En esta oportunidad vamos a estar tratando un tema que ha sido muy especial para nuestras vidas y como nosotros queremos que también lo puedan disfrutar y compartir. Así que les invitamos a que si aún no se han suscrito, a que se suscriban, compartan y nos comenten qué tal les pareció este video y qué beneficio trajo para sus vidas. Esperamos que pueda también ser de gran beneficio y puedan aplicarlo. Hoy estaremos hablando sobre la parábola de los talentos. Este habla de un hombre que iba a viajar y dejó sus bienes a sus siervos, a cada uno según la capacidad que ellos tenían. Dice la palabra que a uno le dejó 5, a otro le dejó 2 y a otro le dejó 1. Pasado el tiempo, el Señor volvió por lo suyo y pidió cuentas de lo que los siervos habían hecho con sus bienes. El que tenía 5 le entregó 5 más y el que tenía 2 le entregó 2 más. A esto al Señor, al jefe, le agradó mucho, incluso lo llamó fiel y siervos buenos, por lo que multiplicaron sus bienes, por lo que hicieron bien su tarea. Pero al que le dio un talento, devolvió el mismo que le entregaron. No lo quiso multiplicar presentando cualquier cantidad de excusas, a lo cual al jefe, al Señor, no le gustó. Así que lo llamó mal siervo. Incluso dijo que lo llevaran fuera a las tinieblas por lo que no había hecho bien su trabajo. Las parábolas hacen parte de los géneros literarios. Se caracterizan por dar a entender cosas difíciles de comprender. Entonces, podemos también ver aquí a Jesús como un excelente maestro, porque siempre el buen maestro que hace utiliza métodos o estrategias para que sus estudiantes o sus alumnos puedan aprender. ¿Y qué más que estos géneros literarios? Por eso hemos conocido que los géneros literarios están en toda la Biblia. Y las parábolas revelan secretos ocultos, ya que ellas hacen parte de los géneros literarios. En este caso, Jesús como buen maestro, utilizando estrategias y métodos para que las personas pudieran comprender, utilizaba de la parábola para que ellos pudieran comprender, dándole ejemplos más simples, cosas cotidianas. En este caso, utilizó este hombre y los talentos, ya que era normal en ese entonces que las personas trabajaran y tuvieran un jefe, un servidor. Y entrando un poco más a detalle de lo que esta parábola significa, estaba hablando de aquellos siervos que son fieles, diligentes, comprometidos con la obra de Dios y los que no lo son, aún teniendo las mismas capacidades, los mismos talentos, las mismas habilidades, pero que al momento de servirles sacan miles de excusas. Así que les invitamos a que puedan comprender y no ver esta parábola como simple parábola, sino ver el contenido que tiene y nos filtremos para ver si estamos siendo esos siervos fieles o estamos siendo como ese siervo inútil, aquel que cuando su Señor le pide cuenta no tiene nada que ofrecerle. Y mira lo maravilloso y lo bueno, y Cristo Dios no nos deja de sorprender cada vez que leemos su palabra, porque esto nos enseña que Él se fue, pero no nos dejó con las manos vacías, como que a la deriva. Él nos entregó los talentos y los dones. Recordemos que los dones son regalos que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo nos dan para nosotros poder desarrollarlos a su favor. Pero esto también nos sirve para nuestra vida cotidiana y diaria. Cristo nos dejó habilidades, destrezas en las cuales nosotros nos podemos defender. Pero ¿qué pasa? Debemos analizar en qué estamos utilizando estos talentos que Dios nos ha dado. Porque a veces no conocemos o incluso decimos que no, yo no sirvo para hacer nada, no tengo ninguna habilidad, porque esta persona hace esto, la otra hace otra, pero yo no sé hacer nada. Quizás no te has dado cuenta o no has descubierto tus talentos o lo estás menospreciando, porque es que a veces nos comparamos con otras personas porque, como decía la parábola, a cada quien nos entrega según nuestra capacidad y a veces menospreciamos lo que nos han entregado. Cristo confió en nosotros, en nuestras capacidades, y según eso Él nos entregó los dones y los talentos. Debemos tener en cuenta que todas estas cosas debemos perfeccionarlas y debemos dedicarnos a mejorar cada vez más ese talento
que Cristo nos ha entregado. Y de los talentos que hay en nosotros debemos buscar la forma de desarrollarlos, porque hay muchas personas que les gusta una cosa, posiblemente les gusta cantar, les gusta practicar algún deporte y se quedan simplemente con eso, pero ahí realmente no va a ejecutar tú el talento que tienes, porque el talento se ejecuta o la habilidad se ejecuta cuando se pone en práctica. Tú no puedes decir que te gusta algo y simplemente te quedas ahí esperando que eso solo se te pueda desarrollar. No, así no actúan las cosas. Estás operando igual que este siervo inútil, que teniendo la capacidad, porque también tuvo la capacidad, pero se quedó con los brazos sentados. O pasa, Marian, que hay personas que dicen, es que a mí no me salen las cosas, es que yo no puedo hacer esto, pero es porque no se han puesto a la tarea de realizarlo. Y es cuando crean entonces los miedos, las inseguridades. He escuchado mucho un dicho de ese que dice que si tú no te mueves, nadie lo hará por ti. Y creo que aquí aplica, si nosotros no nos movemos a desarrollar lo que tenemos, nadie lo va a hacer por nosotros. O nada te va a caer del cielo. Bueno, sí, ya te cayeron los dones y las habilidades, pero tienes que desarrollarla, tienes que moverte. Y una vez que tú te muevas, el Señor te capacita con más, porque vemos que a las personas que lo desarrollaron, les fue entregado más allá de lo que ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque fueron diligentes. Así que esta es nuestra invitación, que si tú tienes esos talentos, tienes esas habilidades, practica, esfuérzate, que vas a ver cómo el Señor te va a dar más. Y el Señor es tan bueno que coloque en nosotros esa pasión, que es lo que nos hace que nos perfeccionemos cada día para que al final entreguemos el resultado que se desea, y es un resultado perfecto. Debemos tener en cuenta que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos no es por nuestras propias fuerzas, sino que viene del cielo, viene de Dios. Esto implica que todo lo que tenemos debemos usarlo para la obra del Señor. Hay muchas personas que tienen habilidades y dones increíbles, pero lo utilizan en lugares equivocados, no lo utilizan para la obra de Dios. Debemos ser un poco lógicos y entender que si Dios nos da las bendiciones, que si Dios nos da los beneficios, los dones y los talentos, es para usarlo a su favor, es para usarlo para su obra. Debemos tener en cuenta que todo lo que nosotros recibimos, todo lo que viene de Dios, nosotros vamos a rendir cuentas a Él. Y no podemos presentar ninguna excusa porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Y si Él te entregó ese talento es porque sabía que tú podías manejarlo, sabía que tú podías dar el fruto correcto. Pero no puedes presentar ninguna excusa porque no va a ser válida delante de Dios, porque Dios es perfecto y Él no se equivoca. Y Marian, ahora que hablas de esto, también me hace recordar a aquellas personas que crecieron dentro de una congregación y el ministro principal, como ese buen pastor que también estuvimos hablando en un video, siempre está instruyéndolos, permitiéndole ver esos talentos que ellos tienen, que como tú también decías, ni siquiera nosotros podemos reconocerlos, que siempre están ahí mostrándonos, perfilándonos, y en la parte de la adoración siempre están de pronto permitiéndonos que tengamos los instrumentos para que practiquemos, las voces para que nos desarrollemos, y pasa que cuando crecen se dejan engañar del maligno, haciéndoles creer que realmente no vale la pena estar en Dios o servirle a Dios, ignorando de dónde fueron desarrollados esas habilidades, dónde fueron descubiertos esos talentos. Y así que tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros tenemos es para la gloria y honra de Dios, porque nosotros nada somos sin Dios, realmente nada. Hoy ustedes que nos están escuchando, les queremos decir que sin Dios no somos nada. Y muestra está las personas que realmente nunca han conocido a Dios. Las personas que de pronto están ahora en la congregación y que en un tiempo estuvieron en lo secular, pueden testificar que realmente cuando estaban en el sistema, cuando estaban rodeados de lo secular, se dan cuenta que no tenían propósito, no tenían un estilo de vida sana. Pero cuando llega a Dios, enseguida el Señor los perfila, les habilita los talentos y las habilidades que el sistema los tenía neutralizados, porque hay muchas personas que por causa de los comentarios que hicieron se cohibieron de realizar esas habilidades o de desarrollarlas, pero en Dios todas esas habilidades que tú tienes son para su obra y el Señor te las habilita de una forma sobrenatural. Y es que el enemigo, como siempre, como su palabra lo dice, enemigo,
busca siempre neutralizarnos con problemas, con traumas y todas esas cosas que impiden que nosotros veamos lo que somos, lo que valemos, lo que somos en Dios. Y ahora que comentaba lo de los pastores que nos guían y eso, es que a veces nosotros no vemos nuestras capacidades y nuestras habilidades, pero otras personas sí los pueden ver. Y más aún una persona que sea guiada por Dios y por su Espíritu va a ver lo que realmente tú eres, lo que tú vales y lo que puedes hacer. Por eso es importante que escuchemos, que nos dejemos guiar, que nos dejemos ser instruidos por esas personas que ven algo en nosotros que nosotros aún no hemos visto. Allí podemos empezar a desarrollar. Además que si lo haces con amor, con pasión, con dedicación, Dios va a ayudarte a mejorar. Dios va a ayudarte a perfeccionar si tú tienes la actitud correcta, si tienes la iniciativa de hacer las cosas, porque sabemos que Dios nos da las herramientas, pero nosotros somos los que debemos dar el paso. Recuerda que todas las habilidades siempre es para el beneficio de la obra de Dios. Recuerda que vas a dar cuenta de todo lo que recibiste. Y es que, aunque suene cliché, siempre nos dicen que nosotros tenemos un propósito acá en la tierra, y allí también se manifiestan las habilidades, porque a través de nuestros dones, a través de nuestras habilidades, se va a desarrollar el propósito que nosotros tenemos acá en la tierra, en la obra de Dios. Hay unos que saben predicar, cantar, incluso personas que saben vender, que saben hacer dinero. Todo eso funciona para la obra del Señor, y por eso debes estar atento a tus habilidades, debes estar atento a todas esas cosas positivas que tú tienes y aplicarlas a la obra del Señor. Es momento que nos filtremos, que identifiquemos. ¿Será que esto sí lo estamos utilizando? ¿Será que no nos estamos dejando llevar por el sistema, entregándole un don que fue dado por Dios y dejando que el sistema lo destruya? Porque muchas personas, un don que el Señor le entregó, se lo están entregando a lo secular, cantando música obscena, cantando de pronto cosas que realmente no son de edificación. Cuando el Señor te entregó ese don, fue para que lo pudieras desarrollar en Él. Nosotros fuimos llamados para glorificar y exaltar el nombre de Dios, no para dejar que el sistema nos destruya y nos haga creer que realmente en el sistema tenemos más provecho, porque ese también es la trama. No, lo que pasa es que en Dios no tengo el mismo beneficio. Claro que sí lo tiene, porque en Dios, sí Señor, porque hasta en Dios tienes la vida y la vida eterna. Y cuán dichoso es que le entreguemos nuestros talentos, nuestros dones al servicio de nuestro Cristo, aquel que lo entregó todo por nosotros, que no se limitó al momento de darlo todo. Cuanto más nosotros poner nuestro ser y nuestro interior al servicio de Él. Y es que en la parábola nos enseña que aquel que recibió más y los multiplicó, le dieron aún más. Y eso pasa con nuestro Señor. Él nos entrega nuestros talentos, y si nosotros lo multiplicamos, si nosotros lo hacemos para su obra, Él nos dará aún más, nos va a dar beneficios para nuestras vidas. Por eso es importante que tú te enfoques, que tú analices y que entiendas en qué estás invirtiendo tus talentos. Si estás escuchando este video, es tu momento de analizarte y ponerte ese ejemplo. Si Cristo viniera hoy y me pidiera cuenta de mis talentos, ¿cómo estoy yo? ¿Qué le voy a decir o qué excusa le voy a presentar? Pero recuerda que antes de presentar esa excusa, de fabricarte esa excusa, recuerda que Dios todo lo sabe. Así que no será fácil como que salirte o zafarte de la responsabilidad que tienes. Y la dicha que es que el Señor te diga: buen siervo, siervo fiel, toma tú 2 veces más de aquello que hiciste, porque tiene que ser algo hermoso, algo que yo creo que nosotros aún no tenemos la capacidad de poder imaginarlo, porque esas personas que han dado todo por el ministerio, que han puesto su servicio, han entregado esos dones que el Señor le ha dado, esas habilidades, y han pasado situaciones, pero ellos ahí siguen diligentes, comprometidos, entregados por la obra de Dios, y que el Señor le diga eso, es algo hermoso, a comparación de aquella persona que realmente no hizo nada por la obra de Dios, que no lo entregó, porque tuvo miedo, tuvo temores, porque tuvo inseguridad, porque dejó que los miedos, las inseguridades, los temores y todo aquello que cargaba lo neutralizaran. Así que
Esa es nuestra invitación del día de hoy. Siéntete dichoso, tú ministro, que hoy estás trabajando por la obra de Dios, que has puesto tus talentos y tus dones delante del Señor para su servicio. Que si hoy estás pasando un tipo de necesidad, un tipo de prueba, permanece allí, porque el Señor en el momento preciso te va a decir: buen siervo y fiel, que ha recibido 2 veces más de lo que se le fue entregado. Mira que acabas de mencionar una clave muy importante, que es la fidelidad. Es ser fiel al Señor, fiel a esos talentos, fiel a esas cosas que Él nos entregó. Y así como Daya invitaba a esas personas a permanecer, a esas que están sirviéndole al Señor, yo quiero invitarte a ti que aún no lo haces, a que vayas a Cristo, a que entregues tus talentos a Él, a que tus habilidades las desarrolles y las perfecciones en su obra, porque te aseguro que los beneficios serán grandes, que los beneficios serán multiplicados, y además de eso, el gozo que vas a sentir no lo vas a encontrar en ningún lugar. Cuando nosotros le servimos al Señor, cuando nosotros utilizamos nuestros talentos para el Señor, la satisfacción, el gozo, la felicidad que se siente no tiene comparación, no tiene comparación con nadie, y más aún de esos que vienen del mundo saben la diferencia, entienden la diferencia de estar en Dios y estar sin Dios. Por eso esa es nuestra invitación el día de hoy, a que entregues tus talentos al Señor, a que los desarrolles, los perfecciones y los ejecutes para que puedas dar un buen resultado cuando Cristo te pida tus cuentas. Y lo dichoso que es hacer la obra de Dios aún cansado, agotado, sin fuerzas, pero decir: Señor, mis habilidades, talentos, todo esto es para tu obra. Eso es algo que no tiene comparación. Así que hoy te invitamos a que seas como ese siervo útil que desarrolló sus talentos, que lo dio todo y el Señor lo bendijo con 2 veces más. Que si hoy estás siendo como ese siervo inútil, intentes, seas diligente, te despojes de todo aquello que hoy te está atormentando, miedo, inseguridades, temores, y vengas a Cristo, que Él es experto en desarrollar los dones, en habilitarte y llenarte de herramientas para que puedas utilizarla en su obra. Dios te bendiga.